Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la santidad es el atributo principal de Dios. Sin embargo, esta nunca se desliga de la práctica de la justicia. Usualmente, cometemos una equivocación al espiritualizar la justicia por considerarla únicamente como la respuesta divina a nuestras situaciones personales. La justicia de Dios es concreta y apunta siempre al bienestar comunitario. La definición principal de la palabra justicia es principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En otras palabras, relaciona la justicia con la retribución o el pago congruente con las conductas incurridas. La justicia de Dios zarpa desde otro puerto, desde otra perspectiva. La justicia de Dios se ve desde la misericordia y la compasión. En términos más amplios, la teología cristiana enseña que Dios decidió perdonarnos y amarnos por medio de la obra de Cristo Jesús, ofreciéndonos a cada uno libertad y restauración más allá de nuestras conductas. En este día nosotros estamos viendo la lección número 14, cuyo título es Justicia y Obediencia. Estamos comenzando una nueva unidad cuyo tema principal va a girar en torno a la justicia de Dios. La lectura base para esta lección en este día está en varios capítulos del libro de Deuteronomio. Vamos a leer del capítulo 5, los versos del 1 al 3, del capítulo 10, los versos 12 y 13, y del capítulo 27, los versos del 1 hasta el 10. El verso para memorizar está en Deuteronomio 10, 12 y 13, que dice de la siguiente manera: Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Como todas las lecciones que presentamos semana tras semana, vamos a mirar los objetivos que tenemos para esta del día de hoy. El primero nos dice comprender la amplitud de la justicia divina para asumir un compromiso ético con su realización en nuestras comunidades. Identificar las conductas que Dios exige de su pueblo en la práctica de la justicia y en el compromiso de establecer una mejor sociedad. El último nos dice reconocer el deber de diseñar programas educativos, creativos e innovadores para que la juventud crezca en la palabra y sirvan al Señor con alegría. Cada lección tiene un vocabulario y la del día de hoy, como primer término, nos dice la ley o ley mosaica. Se refiere a la Torá o Pentateuco. Son los primeros 5 libros de las escrituras hebreas tradicionalmente atribuidas a Moisés. El fundamento de la ley es el amor y el cuidado de Dios para con su pueblo. Obedecerla produce bienestar, prosperidad, paz y seguridad. El segundo término o palabra es pacto o alianza, del hebreo berit, que la teología bíblica se refiere a la intención de Dios para que el ser humano tenga una vida de comunión con Él. En el Antiguo Testamento se refiere al convenio entre Yahvé e Israel al pie del monte Horeb, que define la identidad del pueblo hebreo. Pasemos a la lectura bíblica que ya hemos mencionado, comenzando
en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, los versos del 1 hasta el 3. Dice así la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchan, israelitas, las leyes y decretos que hoy voy a comunicarles. Apréndanlos bien y pónganlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el monte Horeb. No la hizo solamente con nuestros antepasados, sino también con todos nosotros, los que hoy estamos aquí reunidos. Pasamos a Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Leemos ahora los versículos del 1 al 10 del capítulo 27 de Deuteronomio. Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo las siguientes órdenes: cumplan con todo lo que hoy les he ordenado. Cuando crucen el río Jordán y entren en la tierra que el Señor su Dios les va a dar, levantarán unas piedras grandes y las blanquearán con cal, para escribir en ellas todas estas instrucciones que les he dado. Háganlo en cuanto entren en esa tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y que el Señor su Dios les va a dar, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes. Así que, cuando hayan cruzado el río Jordán, deberán levantar sobre el monte Ebal las piedras que les he dicho y blanquearlas con cal. También deberán construir allí un altar de piedra para el Señor su Dios. Las piedras deberán ser enteras y sin labrar. Allí, en ese altar, ofrecerán al Señor su Dios holocaustos y sacrificios de reconciliación, y allí, ante el Señor su Dios, comerán y harán fiesta. En las piedras deberán escribir con toda claridad las instrucciones que les he dado. Después Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas, dijo a los israelitas: guarden silencio, israelitas, y escuchen. Hoy se han convertido ustedes en el pueblo del Señor su Dios. Por lo tanto, deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Vamos a escuchar el desarrollo de la clase hoy a cargo de mi amada esposa, su hermana Sandra Torres. Saludos cordiales. Vamos a pasar a lo que es la explicación de este texto bíblico que se acaba de leer por el hermano Richard López. Este ciclo de lecciones va a abordar el tema de la justicia. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la santidad es el atributo principal de Dios. Sin embargo, esta nunca está desligada de la práctica de la justicia de Dios. La justicia de Dios es concreta y apunta siempre al bienestar comunitario. La definición principal de la palabra justicia es principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En este espacio comenzaremos a señalar que la justicia divina supera la relación pago por conducta para asumir la idea de pago por amor. El punto de partida es la invitación a ser fieles a Dios. El libro de Deuteronomio es el último libro de la Torá o Pentateuco, como suele llamarse en el cristianismo. Cuando se tradujo el texto en griego o Septuaginta, se le puso como título Deuteronomion, que quiere decir segunda ley. Estos versículos sirven de introducción al segundo discurso de Moisés en la obra.
Esta sección presenta una versión actualizada del Decálogo o los 10 mandamientos. Estos versículos sirven de introducción al segundo discurso de Moisés en la obra. Esta sección presenta una versión actualizada de los 10 mandamientos incluidos en Éxodo 20. Urge recordar a Israel el pacto establecido con Dios previo a la entrada a la tierra prometida. Veamos el verso número 1. La expresión apréndanlos bien y pónganlos por práctica coloca en el centro de atención la tarea educativa con los más jóvenes y la enseñanza de que la identidad nacional hebrea descansa en la fidelidad al Señor. Israel nunca debe olvidar la tarea de enseñar a las nuevas generaciones los preceptos de Dios dados mediante la ley. Ni nosotros tampoco en nuestros días debemos olvidar esa tarea tan específica que es el punto más importante de esta lección. Cómo coger a los niños, a los jóvenes y llevarlos en su mente y en su corazón a la historia bíblica. Desde la perspectiva de este pasaje, sin fidelidad a Dios no se consumía su justicia. Pasando a los versos 2 y 3, en la declaración dice: Dios hizo una alianza con nosotros. Se evoca la experiencia pasada en Horeb, en las llanuras de Moab. Moisés habla acerca de la vigencia del pacto alianza. Este no es un evento histórico aislado de los nuevos retos nacionales. Al contrario, es la razón de ser de Israel. El juramento al Señor cobra vigencia en todas las generaciones. El pueblo debe recordar y refrescar la experiencia en Horeb por medio del testimonio y la enseñanza de la ley. Esto aparece en Deuteronomio 10, 12 al 13. Mirando el verso 12, la convocatoria y ahora Israel se utiliza como herramienta lingüística para llamar la atención e introducir las enseñanzas morales. Es una mirada al futuro, en la cercanía de la tierra prometida, signo de abundancia, tierra que fluye leche y miel. Moisés llama a la renovación del pacto o alianza mientras advierte del peligro de infidelidad al Señor. El deuteronomista hace uso de la pregunta retórica: ¿qué Dios espera de su pueblo? ¿Qué Dios espera de ti, de mí? ¿Qué Dios espera de mi iglesia? A continuación, el editor de la obra enumera las expectativas divinas y dice que lo honren. Lo primero que dice, que lo honren. En otras palabras, respetar y dar honor a su santidad. Después dice el número 2, seguir todos sus caminos. En otras palabras, observar la ley. Y en tercer lugar, que lo amen y lo adoren. Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y cumplan sus mandamientos y sus leyes. Ya mirando el verso 13, fíjense que mucho estamos nosotros todo el tiempo pidiéndole al Señor que nos vaya bien. Mas sin embargo, si cumples con esos 3 estatutos, dice en el verso 13, para que les vaya bien. Esta porción apunta que la prosperidad nacional no reside en la abundancia de la tierra que entrarán, sino en la fidelidad a Dios. El bienestar de Israel se consigue únicamente en la observación del pacto, en el cumplimiento de los mandatos del Señor. Estamos hablando de una abundancia y de una prosperidad diferente a la que estamos acostumbrados a hablar cotidianamente todos nosotros. Estamos hablando de una abundancia y una prosperidad que va a depender 100%
de cómo nosotros nos mantengamos en obediencia al Señor. Pasando a Deuteronomio 27, del 1 al 10, vemos un grupo de exhortaciones que Moisés, antes del cruce del Jordán, le está dando al pueblo. Son las instrucciones para levantar un monumento emblemático que recuerde los preceptos divinos que componen la Torá. Al igual que los pasajes anteriores, continúa la insistencia en velar por el cumplimiento del pacto. Se sobreentiende que el riesgo principal al entrar a Canaán es el incumplimiento de la ley. En otras palabras, el riesgo más grande era que empezaran a ser infieles a Dios. Ya en el verso 1 en adelante vemos la expresión Moisés y los ancianos como una clara alusión a la transición generacional. La generación del desierto cederá en lugar de la generación que contempla el cumplimiento de la promesa. Efectivamente, Israel entrará en la tierra en donde la leche y la miel corren como el agua. El pueblo está próximo a cerrar el ciclo de rescate, liberación, alianza y promesa. Este momento trascendental son los más jóvenes, los que no lo deben olvidar. No deben olvidar el pacto de fidelidad a Dios ni el contenido de la ley. En ese sentido, el monumento conmemorativo de piedras y cal servirá como la herramienta pedagógica para toda la nación. En él se escribirán las instrucciones de la ley. La imagen es altamente metafórica de la nueva vida en Israel, de Israel en Canaán. Solo podrá ser fecunda mediante la obediencia a la palabra de Dios. El monumento conmemorativo deberá ser erigido en el monte Ebal. Este monte está ubicado en el centro de Palestina, específicamente en la ciudad bíblica de Siquem, frente a Gerizim, lugar de adoración de los samaritanos. Ya en el capítulo 8 del libro de Josué está incluida la narración del momento en que se cumplen estas ordenanzas. Josué, de frente al pueblo, levanta el monumento conmemorativo en Ebal y escribe sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Acto seguido, la lectura pública de la ley, incluso las bendiciones y las maldiciones. Estas palabras fueron escuchadas tanto por los israelitas como por los habitantes cananeos. Bien interesante en Deuteronomio 27 que Moisés dicta que en la futura realización litúrgica las tribus estarán ceremonialmente ubicadas en los montes de Gerizim y Ebal. En el monte Ebal se dará lectura a las maldiciones. Lo más probable es que el monumento en Ebal implique un recordatorio a Israel para que no se olvide que la prosperidad nacional reside en honrar a Dios, mientras se enfatiza que las maldiciones pueden llegar como consecuencia del abandono de la alianza. En los versos 9 y 10 de Deuteronomio 27 hay un salto en la secuencia de la narración y quizá debido a la inclusión de otra tradición, ahora aparece Moisés con los sacerdotes y los levitas en lugar de los ancianos como en el verso 1. El profeta proclama bendición sobre Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Esta afiliación compromete a Israel a vivir la justicia de Dios mediante la obediencia y la práctica de la ley. Gloria en nombre de Jesús, ¿verdad? Ese es el título de la lección. Y así damos por terminada la explicación del texto bíblico y vamos a pasar a esta aplicación que me imagino que ya ustedes también ya la están viviendo, esta aplicación, ese llamado elocuente que le hace Moisés al pueblo
para que mantengan viva la alianza de Dios debe resonar en nuestros corazones al estudiar estos pasajes de Deuteronomio. La lección hace énfasis a 3 principios fundamentales aplicables a la fe cristiana. El primero, entender la justicia divina. A pesar de nuestras infidelidades, Dios resuelve mostrarnos su amor en Cristo Jesús. Para los cristianos, Jesús es la palabra encarnada de Dios que consagra el pacto inquebrantable que viabiliza y restituye la íntima comunión entre Él y los seres humanos. Es evidente que Dios en Cristo Jesús nos ha pagado conforme a su justicia y que a esta la sostiene la compasión y bondad. En Romanos, Pablo escribe: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto resalta que toda la vida humana debe estar fundamentada en la justicia de Dios dada y mediante Cristo Jesús. Segundo lugar, ante la pregunta, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti?, el deuteronomista responde que Dios pide fidelidad y adoración. Naturalmente implica obediencia. Se debe entender que la fidelidad, la obediencia y la justicia van de la mano. La fidelidad se manifiesta en una fe viva que anuncia la justicia del Señor en todas nuestras comunidades. Moisés, al hablar de la ceremonia en el monte Ebal, ordena que se lea a gran voz: maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Para los cristianos y las cristianas, la confesión del señorío de Jesucristo no es una acción inmóvil, sino transformadora, cuyo compromiso con la justicia y el bienestar social es racial. Observe lo que enseña Deuteronomio 10, donde dice que el creyente debe honrar a Dios, vivir la fe, amar, servir y obedecer. Estas 4 virtudes encuentran terreno fértil en nuestras vecindades. La fidelidad a las ordenanzas divinas cobra sentido al revivir y encarnar esos mismos valores junto a los vecinos en la construcción de un mejor país. En Deuteronomio la secuencia es clara: honra, vida, amor, servicio, obediencia. No se puede saltar ningún paso si se pretende obedecer a Dios. En síntesis, Dios pide fidelidad y esta nunca se distancia del dolor y menos de las realidades cotidianas que vivimos. Sencillamente, los mandamientos apuntan a la valoración de la dignidad humana. Por último, los pasajes hacen énfasis recurrentemente a la responsabilidad de instruir a las generaciones más jóvenes en la palabra de Dios. La fuerza de la juventud debe residir en conocer y vivir la alegría del amor de Dios desde sus propias realidades, sus propios sueños y sus propias aspiraciones. En el monte Ebal, Josué levantó un monumento como testimonio de que la verdadera bendición y prosperidad están en vivir para Dios. Finalmente, bien importante, es nuestra responsabilidad concertar programas educativos y planificar actividades innovadoras que fomenten que la juventud tenga una relación íntima con el Señor. También que aprendan a conocer la Biblia y poner en práctica los preceptos en esta sociedad que necesita el perfume del Espíritu Santo. Siga el Señor bendiciéndolos y fortaleciendo sus vidas. Y hasta aquí esta lección. Continuamos con el hermano Richard López con el resumen y la oración final. Qué bueno que podemos
escuchar la palabra del Señor desarrollada y explicada de una manera simple y al mismo tiempo, como hemos dicho en otras ocasiones, profunda para la enseñanza y el crecimiento de cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Esta lección tiene algunos puntos importantes que son el resumen de la misma. Las ideas principales de esta lección son las siguientes. Moisés llama a Israel a observar la ley dada por Dios como asunto primordial para la preservación del pueblo hebreo. Para el profeta, el bienestar de Israel no reside en la abundancia de la tierra a la que entrarán, sino en la fidelidad a Dios mediante el cumplimiento de sus ordenanzas. Hoy, los cristianos afirmamos que en Cristo Jesús tenemos un pacto renovado que nos une al amor de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a ser fieles a Dios mediante la extensión de su justicia por nuestras comunidades. El deuteronomista hace uso de la pregunta retórica: ¿qué Dios espera de su pueblo? Hábilmente responde: que lo honren, lo que implica respeto y honor a su nombre, seguir todos sus caminos, con relación a la observación de la ley, que lo amen y lo adoren, y cumplan sus mandamientos y sus leyes, que se manifiestan en una fe que hace énfasis en el compromiso cristiano para establecer una sociedad más justa. Deuteronomio 27 contiene las instrucciones dadas por Moisés y los ancianos para que Josué y la nueva generación de líderes levanten un monumento conmemorativo de piedra y cal en el monte Ebal. El propósito es recordar al pueblo el valor sagrado de la fidelidad y adoración al Señor como parte del pacto acordado en Horeb. En los pasajes estudiados es evidente la advertencia constante que hace el profeta para que los más jóvenes aprendan bien las ordenanzas de Dios y las pongan en práctica. Hoy estamos obligados a delinear espacios constructivos para que nuestros jóvenes experimenten la gracia y el amor del Señor y practiquen la justicia. Quiera el Señor que esta lección haya calado profundamente en vuestros corazones y, como siempre, le exhortamos a que continúen estudiándola, profundicen en la misma para el enriquecimiento de nuestras almas y la vida de nuestra iglesia como comunidad de fe en el lugar a donde Dios nos ha puesto, siempre pensando en que el Señor es nuestro ayudador y que si hasta aquí el Señor nos ha ayudado, seguiremos en pie de lucha y en victoria, siempre tomados de la mano de nuestro Señor. Vamos a concluir con la oración como de costumbre, así que les pedimos a todos que junto a mí vayamos a orar al Señor. Oremos. Señor de todas las generaciones, cuán grande es tu santo nombre. Te bendecimos y te adoramos. Ayúdanos, por favor, a escuchar tu palabra que nos invita a practicar la justicia. Te damos gracias porque en Jesús tenemos un pacto renovado y un regalo de vida sin igual. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Continúen cuidándose, hermanos y amigos. Y si es así la voluntad del Señor, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, Dios les guarde.